Presentamos a nuestros invitados, Juanca. Sí, está con nosotros Carlos Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Trasplante. También está Rubén Schiavelli, que es jefe de unidad de nefrología y trasplante renal del Hospital Argerich. Está Gastón Álvarez, que está a cargo de lo que es trasplante renal del Hospital Rawson y también trabaja en la clínica de Castaño. Y Eduardo Tanus, director de bioética de la Sociedad Argentina de Trasplante. Enseguida vamos a charlar con el licenciado Reynoso sobre el caso que conmocionó a San Juan de la mujer cuyo cadáver tremendamente mutilado apareció en el mogote. Bueno. Pensemos que nos explique el doctor Álvarez qué es lo que va a pasar mañana en San Juan. Bueno, buenas noches. Justamente la Sociedad Argentina de Trasplante, en el día de mañana estamos realizando una reunión regional que involucra a las provincias de Mendoza y San Luis también. Esto se lleva a cabo en conjunto con los dos equipos de trasplante que hoy tenemos en la provincia, tanto en el Hospital Rawson como en Clínica del Castaño. Y es una jornada que está orientada a lo que es la difusión sobre todo y el conocimiento de todo el área trasplantológica, no solo del trasplante, sino también de la donación de órganos. ¿Cómo anda la donación en San Juan? Si uno ve la historia, venimos bien, pero falta todavía. Hoy, hay más gente en lista de espera que donantes. Sí, hoy San Juan tiene 700 pacientes en diálisis, con un diagnóstico de enfermedad renal previo al ingreso a diálisis también, con una prevalencia importante. Hoy tenemos y vemos que cada vez tenemos más pacientes en diálisis y también tenemos más pacientes que nos ingresan día a día a la lista de espera. Ahora, pasa algo que es curioso, ¿no? Cualquiera de nosotros, si le dicen, ¿querés que te cremen? Sí, estoy de acuerdo, que después de muerto me cremen, pero donar órganos, ahí lo tengo que pensar. Por eso, doctor Díaz, expliquen un poquito cuáles son todos los mitos que hay alrededor de esto y cómo se puede convencer a la gente, qué es lo que es inscribirse como donante. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, los mitos son mitos, lo que tal vez uno para combatir esos mitos lo que deba hacer es formar, educar, informar y creo que de esa forma entonces eso va ocupando lugar y los mitos van cediendo. Creo que todos tenemos un derecho a una mejor salud. El trasplante de órganos y tejidos es una modalidad de tratamiento probada, de una larga trayectoria y muy eficaz, y que suele ser una forma de tratamiento de elección, es decir, que es de las distintas opciones de tratamiento de ciertas enfermedades, está a la cabeza, es lo que mejor corresponde para un mejor estado de salud. Y eso es lo que nos beneficia a todos. Entonces está el derecho de quienes necesitan ese tratamiento y bueno, y está en nosotros el conocimiento de que en una circunstancia que es la de fallecimiento, nosotros podemos ser donantes y esos órganos responden y dan salud a esas personas que lo necesitan. Dentro de los miedos, por ejemplo, uno es, si uno dice que es donante, llega grave a un hospital y lo matan. Estos son uno de los mitos, pero es una de las cosas que se repite sin dar el fundamento de quién lo dice, porque nunca hay alguien atrás que lo diga, pero que se repite mucho. Yo creo que es interesante eso porque es verdad, cuando hay un grupo de gente y alguien dice doné los órganos, yo no voy a donar porque probablemente no me atiendan. Y a mí me gusta responder eso diciendo que los médicos estamos y nos formamos para atender a la gente. Esa es la primera cosa que hay que decir. Después hay que decir que es ilegal hacer eso de matar a alguien. Esto que puede parecer gracioso, hay que remarcarlo porque pareciera que los médicos pudiéramos estar en situación clandestina de cometer homicidios para conseguir órganos. Entonces hay que tratar de contestar con las cosas reales. Las cosas reales es que nosotros atendemos a la gente y tratamos de ayudarla y de salvarla, que no matamos gente. Y si eso no alcanza para convencer a la gente, para convencer a la población, lo más fácil es decir, ¿qué sentido tendría matar a alguien para sacarle los órganos y distribuírselos a quién? Porque los órganos necesitan un parecido. Entonces, esta sería tal vez la respuesta
fáctica de decir la forma de obtener órganos no es esa. Y no porque se elige serviría tampoco a quién para se va a nada. trasplantar. Y no se podría elegir. Entonces, claramente, sostener estos mitos, como bien dijo el doctor Díaz recién, que son solamente eso, son leyendas urbanas que se sostienen desde el desconocimiento y desde la no prueba de eso, porque por eso son mitos. ¿Pero qué condiciones tienen que haber para que se decida que una persona puede donar los órganos? Tiene que estar muerto. ¿Y Una cómo se persona comprueba? que dona los órganos tiene que estar muerto. Así es simple. Entonces, ¿cómo se diagnostica la muerte? ¿Cómo se diagnosticó siempre la muerte? Que es a través de un diagnóstico médico. Entonces, nunca a nadie se le van a pedir los órganos si no está muerto. Nunca a nadie se le van a sacar los órganos si no está muerto. Esa es la condición sine qua non. Y cuando alguien se muere, esos órganos no sirven para nada. Ninguna religión del mundo plantea que esos órganos tengan que estar incluidos en el cuerpo para poder hacer lo que uno crea con determinada religión. O sea que esos órganos, si no se usan para trasplante, no van a servir para absolutamente nada. Hubo una película argentina que se estrenó hace poco que fue motivo de crítica por mucha gente que ha recibido una donación y que decía, siembra algunas dudas que no nos benefician en absoluto, decían, ¿no? Relativizaba como que en cualquier lugar se puede hacer una operación muy compleja. O se pueden traer un órgano de Bolivia, cosas así, dice, es no saber cuánto cuesta la posoperación, que si no tiene obra social es difícil. Sí, una vez más, todo ese es un desconocimiento. Tengo una anécdota que me subí a un taxi el día de la donación de órganos y justamente se planteó este mito que ustedes comentan. Y bueno, gracias al tráfico logré explicarle al señor lo complejo que es hacer trasplantes. Claro. Primero porque necesita... el trasplante es tal vez de las prácticas médicas la más interdisciplinaria. Esto no somos de una única especialidad. Actuamos mucha gente de muchas especialidades. Hay médicos, hay enfermeros, hay psicólogos, hay eticistas, hay abogados, hay toda una serie, hay mucha gente que participa en un proceso de trasplante. Esa gente tiene que estar muy capacitada. Debe ocurrir en lugares que puedan brindar la complejidad necesaria. Y por otra parte, para quien necesite ese trasplante, por desesperado que esté, todos van a querer, inclusive el más interesado, que le vaya bien. Y eso requiere una enorme labor y mucho conocimiento. Sí. Entonces, la película en particular, no la he visto, pero conozco parte de su argumento y eso, sí he escuchado al director haciendo claramente el explícito que no se trataba de una película de ninguna historia médica ni de ninguna historia de alguien que luchaba por su salud. Sí, sí. No, simplemente es alguien que está en un apremio, podría haber sido del orden que fuere, y que entra en un circuito totalmente marginal para resolver algo, y donde encuentra, sí, mucha marginalidad que lo acompaña en ese proyecto. Pero esto sería inviable. Si uno estuviera en la necesidad, eso sería inviable, llevaría a un mal resultado. Pero quienes han sido trasplantados hacían hincapié lo que la persona que recibe un órgano de por vida tiene que hacer determinados tratamientos que no lo podría bancar por sí solo, salvo que sea un multimillonario, ¿no? Sí, la lástima, perdón, ¿no? Sí. Porque a veces se pone mucho énfasis en este tema y nos quedamos enredados en esta cuestión. Cuando la verdad lo que tendríamos que demostrar a nuestra población es que, más allá de los resultados de partidos y esas cosas y desgracias que podemos tener, la Argentina tiene un programa de trasplantes que comenzó su desarrollo casi a la par del resto del mundo. Que en la Argentina es un país que podemos considerar líder en la región en cuanto a la cantidad, a los distintos trasplantes que se pueden llevar a cabo. Y con eso, las distintas enfermedades que se pueden afrontar. Que tenemos gente muy capacitada. Que los doctores que nos dedicamos a esto, y las instituciones que se dedican a esto, tienen un marco privilegiado, que es tener una ley, tienen un organismo rector y tienen registro. Cualquier persona tiene acceso libre a mirar lo que pasa
con la gente que necesita un órgano, con los órganos que se ponen, con los pacientes trasplantados. La Argentina viene a ser distinguida por la OPS como uno de sus países asesores por reunir estas 3 condiciones. Entonces, tenemos que ¿Cómo poner... está Argentina si uno lo compara con esos otros países que empezaron junto con Argentina? Bueno, ahí sí efectivamente tenemos mucha, como decía el doctor Álvarez, hay mucha labor por hacer, porque efectivamente ellos han puesto en energías, recursos, capacitación, para tener unos estándares que nos sacan un poco de luz, es verdad. Pero creo que que la gente necesita saber que cuenta con eso. Si partiéramos de esa base, tal vez empezaríamos a interesarnos más en las cosas que realmente ocurren y nos despreocuparíamos un poquito de tanto mito. Está bien, pero recién hablábamos de actitud y actitud en el caso de los jugadores, y en este caso también algo falla si no hay una buena comunicación, evidentemente, porque si todos lo hacen bien, pero no hay donantes, no se está comunicando bien. Esto es de cajón. Si no, el resultado sería siempre bueno. Más allá de ser argentino, que por lo general tiene que dudar de todo. Porque esto no es un problema ni religioso, ya lo ha dicho usted, ni otro, es de comunicación, fundamentalmente. Doctor Tano, ¿qué límites pone la ética dentro de los trasplantes? Bueno, como todas las nuevas, digamos, tecnología que viene, a medida que va avanzando la tecnología y la sociedad lo va aceptando, bueno, se va investigando cuáles son los otros órganos, las otras posibilidades que hay para atender a la gente y para poder mejorar la salud de la población. O sea que al límite, por ejemplo, en el año 54, 1954, que se hicieron los primeros trasplantes exitosos en el mundo, el gran problema ético en ese momento era, porque no había para adelante, no había experiencia, yo le puedo abrir la panza a alguien, sacarle un órgano, ponerlo al otro, sin saber lo que le va a pasar a este. Quizás si la bioética hubiera existido en ese momento hubiera sido muy difícil. Pero bueno, la investigación siguió y se vio que era exitoso, que andaba bien, como decía el doctor Díaz, un par de años después nada más, ya en la Argentina se hizo y se empezó a trabajar. Primero eran trasplantes de órganos sólidos de riñón, después vinieron otros, hígado, páncreas, y cada vez hay más órganos que se pueden trasplantar, no solo órganos, sino también tejidos, y hoy en día ya se está trabajando en todo el mundo con la investigación con células madres para trasplantar, digamos, esas células madres que van a generar tejidos por el momento y quizá el día de mañana órganos. O sea que no hay un punto, no hay un límite para esto. El límite ético es no dañar al otro, no dañar a nadie. ¿La clonación puede ser un límite? La clonación es un límite, porque ahí ya estamos hablando justamente de meternos con un tema muy delicado que es la identidad, ¿no es cierto? No se puede jugar a crear, digamos, una persona, esto es lo que sería, porque en realidad, orgánicamente o clínicamente, se puede hacerlo, pero está en todo el mundo, hay 2 o 3 cosas que desde la bioética uno lo ve, que en un país se tolera una cosa, en otro otra, pero hay 2 o 3 cosas como no matar, el incesto y quizá venga la clonación por ahí, que todo el mundo está de acuerdo con que no puede ser. Porque sería... sería un terreno muy peligroso. Sería muy peligroso y es ir en contra de la naturaleza. Y cuando se va en contra de la naturaleza... Mire, caso sencillo. Las producciones han aumentado tremendamente con la genética, pero cuando uno ve, yo que tengo ya mis años, los camotes o batata, como se llaman en otro lado, que teníamos antes, ahora producirán 3 veces más, pero el sabor no es el mismo, ¿no? Algo se perdió. Y yo creo que con la clonación pasa lo mismo. Hay esencias que se pierden. Exactamente, están. Pero si preguntamos si vamos a lo específico, es técnicamente posible.
y que llegará algún momento en que no sean necesarios órganos humanos, que se podrá Están hablando de las hacer. impresoras 4D que podrían reemplazar algunos órganos. Sí, uno en los congresos hoy por hoy hay muchos grupos de punta que están trabajando, diría que en 2 líneas alternativas a lo que es esto, el trasplante entre personas, que es la bioingeniería en órganos, efectivamente, y eso es un poco lo que el doctor Tanús insinuaba con esto de células madres, esto es de reconstituir tejidos a partir de esas células. Y el otro aspecto que ha retomado un ímpetu bastante importante y con ya más chances de factibilidad es lo que llamamos el xenotrasplante, es decir, trasplante entre distintas especies, ¿no? Hay una pregunta que mucha gente se hace. Cuando tiene que optar, ¿cómo está la lista configurada? Porque supongamos, si una persona con 80 años necesita un trasplante y lo necesita a su vez un chico de 18 años, debe ser prioritario, humanamente prioritario, el chico de 18. ¿Cómo se maneja este tema? Nosotros tenemos establecidos criterios de distribución que están establecidos desde el INCUCAI con asesoramiento de la Sociedad de Trasplante. Sí. Y esos criterios están establecidos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del tiempo que el paciente está enfermo, desde el punto de vista de quién está más enfermo y desde el punto de vista de la regionalidad, por una cuestión de cercanía. Entonces esos criterios que son médicos y logísticos y de alguna manera son los que permiten que estas cosas que usted dice se puedan ir manejando, donde una persona más joven va a tener prioridad en algunos casos sobre alguien más grande. Hay listas, por ejemplo, en riñón, donde los donantes más grandes le dan a los donantes Este es más un grandes. tema importante. Me decía Entonces, un tenemos... amigo que él ya creía que nunca le tocaría, Y, claro, pero le tocó un riñón precisamente de alguien que era de la coetáneo misma de él, edad. ¿no? Usted Y dijo eso fue un gran qué es anticipo. lo que le exige la bioética al trasplante, y el doctor también se explicó, pero además le exige la justicia distributiva. Lógico. Que nosotros tenemos que tener una lista de espera, y esa lista de espera tener criterios para que los pacientes que reciben los órganos los reciban en forma adecuada. Nosotros tenemos 40 años de este desarrollo, 40 años con lista de espera única. La U del INCUCAI es centro único, y esta lista única ha hecho que en la Argentina no exista una sola denuncia de transgresión de esa lista de espera. En Congreso Después de ya 40 tiene años. media sanción la ley Justina. ¿Qué puede cambiar si esta ley se aprueba? La ley Justina tiene un aspecto muy importante, que es le da un marco a la ley de algunos principios que la ley no tenía. Entonces habla de la dignidad de las personas, habla de todo, del por qué se hace una ley de trasplante, que la ley anterior no lo tenía. Después la gran diferencia es, nosotros en el año 2006 incorporamos lo que se llama el consentimiento presunto, que es que una persona, que es la ley actual, si decía que no era donante, si decía que sí, era donante, y si no se había planteado la donación, no lo había pensado nunca, se presumía donante, y había un paso previo que era hablar con la familia da testimonio. La ley Justina trata de ajustar un poquito esa ley, que en la donación presunta se cumpla más. O sea, aquel que no dijo nada trate de que realmente sea donado. El doctor Díaz recién decía que esto es lo que importa y no para tener mayor alcance. Pero ustedes han visto cómo sensibilizan determinados temas. Totalmente. Y cómo cuando esos temas sensibilizan, todo cambia. Y Sí. se dan las leyes y los políticos se interesan, y los medios se interesan. Entonces, ahí es donde le digo yo que a veces... Sí, pero hay ser muy dos, técnico no... Hay dos, es verdad, eso es muy cierto, y siempre que hubo un caso resonante, ejemplo, Sandra Mianovich dona a una persona, eso generó gran movilización, y los casos El caso de Sandro. Sandro, y casos por exitosos o por fallidos y dolorosos, como el caso de esta chica Justina, sí, obviamente también conmueven y mucho. Uno, desde nuestra posición, entiendan que nosotros estamos en una posición donde
toda la comunidad tiene todo el derecho de exigirnos la mayor racionalidad. Y entonces uno pretendería que esas definiciones sean definiciones más racionales. Y a veces ciertas medidas, por querer dar una respuesta rápida a un hecho de fracaso, de dolor, no necesariamente son buenas consejeras. Tiempo, no. Este proyecto de ley nuevo tiene, sí, uno agradece mucho, tanto que profesional, médico, involucrado en la tarea de trasplante, que haya puesto esto en el tapete, que sea problema de nuestros representantes, pero también, uno ha solicitado y se nos ha dado el espacio y todo como para poder brindar toda la información y el conocimiento que toda la comunidad que hace trasplante tiene, para que nuestra población tenga la mejor ley de trasplante posible. Decía acá el doctor Alcalá, que es colaborador habitual del programa, de que él ha estado haciendo un estudio de quiénes son los donantes, y en la Argentina, lamentablemente, los donantes son muy jóvenes porque son fallecidos en accidentes de tránsito o incidentes, ¿no? Comparaba con España, Sí. que era gente mayor de 60 años. Sí, pero decía, y en nosotros Argentina tenemos joven. un promedio de donante de 40 años. 40 años. Sí, sí, sí. No es tan joven, ese promedio de 40, o sea que hay gente grande y gente joven. Y realmente, si bien uno podría ver que lo que dice bien en España, que el donante de accidente disminuyó, nosotros no tenemos esa influencia ni del accidente ni de la edad tan joven. No, pero lo importante es que el donante que tiene más de 60 años, que done. Eso es Y importante. acá muchas veces se va al joven porque falta el otro donante. Sí, que tenemos tendría que haber más donantes grandes. tenemos donantes mayores que cada vez vamos aceptando más. No se olviden que cuando uno empezó la historia del trasplante empezó con un donante que era casi ideal, ¿no? Una persona joven, sana, que se había muerto en un accidente. Sin embargo, se fueron abriendo y ampliando los criterios para obtener donantes más grandes, los cuales eran pacientes con antecedentes de enfermedad que eran más grandes y que se morían de una ACV. Y eso hoy se usa en la Argentina, como bien decía, que le pasó a esta persona que usted conoce. El otro tema es la regionalización. Me parece excelente que lo hayan hecho unas jornadas regionales. Son realidades distintas en cada lugar del país. Absolutamente. Esas diferencias se ven en todo, en lo laboral, en los montos de dinero que se manejan, en todo. Me imagino que en trasplantes también se ve realidades distintas de un lugar a otro. Por ejemplo, en la cantidad de donantes. Bueno, pues esa es un poco la motivación que esta sociedad ha tomado en cuenta desde hace un par de años, y por eso estamos yendo a todas las regiones para que los intérpretes del lugar nos digan cuáles son sus realidades, cuáles son las dificultades y en qué medida esta sociedad científica puede contribuir a, como usted bien dijo, a llevar mejor comunicación, ser solidarios con los programas de trasplante, y por cierto, fortalecerlos en todos aquellos aspectos que se entiendan necesarios, porque las redes son distintas. Hay provincias, me dicen, que ni siquiera tienen donantes, ¿no? Sí, seguro. En ese sentido creo que San Juan ha mejorado la tasa de donación, ¿no? Acá en este programa hemos tocado varias veces el tema de trasplantes, pero siempre con el testimonio de la persona que recibió, porque para nosotros es importante la opinión del médico, por supuesto, pero también el testimonio de vida, ¿no? Acá nos hemos enterado lo que significaba para algunos un simple, a lo mejor el riñón es lo más común, pero le cambió la vida, calidad de vida totalmente a la persona que lo recibe. O vivir en un departamento alejado y el drama que se cortara la ruta por algún motivo y no poder llegar. Cuestiones que uno no lo tiene en cuenta, pero para el que se hace diálisis diariamente Exactamente. es un drama. Cambia totalmente. Exactamente. Bueno, y Usted el Estado argentino, ¿cómo trabaja en este aspecto? El Estado argentino ha tenido presencia desde el inicio de esta ley con la institución madre que es el INCUCAI, las jurisdicciones en cada provincia, la distribución igualitaria y equitativa con una sola lista de espera, el registro informático modelo en el mundo, la ley argentina modelo en Latinoamérica y hacer que toda la población que necesita un trasplante lo pueda recibir con mantenimiento de inmunosupresión
en pacientes que no tienen cobertura. Realmente- O sea que todo eso el Estado argentino lo hace. Muchas veces nos quejamos de la Argentina, pero en materia de salud debe ser de los Exacto. estados que más le da a la gente. Sí, ¿no? sí, sí, con más tratamientos oncológicos, Totalmente, sin duda. Y unos programas de vacunación de más vacunación. importantes del mundo. Es así. Bueno, realmente ha sido un gusto escucharlos. A ustedes, muchas Sepan gracias. que acá estamos abiertos. Todos los jueves tenemos temas de salud que nos interesan los temas y que creemos que en la medida que se vaya educando la población, no hay que tenerle miedo que por ahí se meta en Google, se automedique, pero lo importante es que haya alguna información. Uno ve con mucha satisfacción San Juan que hace pocos años no tenía equipo de trasplante, hoy tener 2 equipos de trasplante, estar movilizado con eso realmente le da mucha satisfacción y por eso la sociedad está acá siempre tratando de ayudar. Creo que tenemos en el Hospital Rawson, doctor, que se pueden enfrentar determinadas cosas que antes eran difíciles, ¿no? Sí, sí, Y que seguro. da más posibilidades, porque cuando uno no Totalmente. tiene Más un posibilidades. hospital cerca, Cambia todo. Muy bien. Cambia todo. Muchas gracias por Muchas gracias la a ustedes. participación.